La mayoría de la gente cree que la Biblia es un libro de fe inquebrantable, pero te voy a decir algo que te incomodará: la Biblia no es un libro de héroes. Es un catálogo de fracasos, de errores y de personas que se equivocaron una y otra vez. Y en lugar de esconder sus debilidades, las expone para que las veas y te veas a ti mismo en ellas. Porque si crees que la Biblia es un libro que te dice cómo ser un santo, te equivocas. Es un libro que te muestra la cruda, desordenada y dolorosa verdad de lo que significa ser humano. Es un espejo que, al mirarlo, te obliga a confrontar tus miedos, tus inseguridades y tus demonios. Y te pregunto, ¿estás listo para mirar? A lo largo de tu vida, te han contado estas historias como cuentos de hadas o como lecciones morales para niños. Pero detrás de la simplicidad de las palabras, hay un eco de tu propia vida. La Biblia no es un manual de instrucciones para la vida, es un libro de psicología humana. Es un libro que nos hace las preguntas más difíciles. ¿Qué haces cuando tu vida se derrumba? ¿Cómo reaccionas cuando tu miedo es más fuerte que tu fe? ¿Qué pasa cuando el éxito te hace ciego a tus propias debilidades? ¿Y cómo te levantas cuando la vergüenza te ha roto por completo? Estas no son preguntas para los héroes, son preguntas para ti y para mí. En los próximos minutos, te voy a llevar en un viaje a través de 12 momentos bíblicos que no hablan de milagros, sino de ti. No vamos a hablar de cómo Dios movió montañas, sino de cómo las personas que creían en Él se derrumbaron. Porque la Biblia no es un libro sobre el poder de Dios, sino sobre la vulnerabilidad humana. Y es en esa vulnerabilidad donde reside su verdadero poder. En la historia de Adán y Eva, no vemos el pecado original, sino el nacimiento de la vergüenza, ese sentimiento que te hace esconderte de ti mismo. En Caín, vemos la ira que te consume por dentro cuando el éxito de otro es más grande que el tuyo. Y en Moisés, no vemos al gran líder que dividió el mar, sino al hombre que, tartamudeando, le dijo a su Dios que no era lo suficientemente bueno. Te voy a mostrar la historia de David, el rey que lo tenía todo, que creyó que podía salirse con la suya y que, al final, tuvo que arrodillarse para encontrar la redención. Verás la historia de Job, un hombre que no había hecho nada malo, pero que lo perdió todo y cuya única pregunta, en el caos de su dolor, fue: ¿por qué? Y te voy a mostrar la historia de Elías, un profeta que, después de una victoria épica, se sintió tan solo y tan deprimido que deseó la muerte. Son historias de personas que, al igual que tú, sintieron el peso de la vida, el peso de la injusticia y el peso de su propia imperfección. También vamos a ver el lado oscuro de la lealtad. Verás a Pedro, el discípulo más valiente, que juró que daría su vida por su maestro, pero que en un momento de miedo, lo negó no una, sino 3 veces. Verás la historia del hijo pródigo, que se fue con arrogancia y volvió con la vergüenza, solo para encontrar un amor que no se merecía. Y te voy a mostrar la historia del paralítico, que había esperado 38 años para un milagro, pero que en el fondo ya había perdido la esperanza. Verás al joven rico, que lo tenía todo, y que se fue triste cuando se le pidió que diera el último paso hacia la libertad. Estas historias no son de personajes distantes. Son de personas que sentían el miedo, la duda, la ira, la desesperación, la traición. Y es en esa humanidad donde encontramos el verdadero poder de estas historias. Nos muestran que lo sagrado y lo humano no son opuestos, sino que están profundamente entrelazados. La Biblia es un espejo que nos muestra que la fe no es la ausencia de la duda, sino la valentía de enfrentarla. Que la gracia no es la ausencia del fracaso, sino el perdón que recibes después de él. Y que el amor verdadero, no es una recompensa. Es un regalo que se te da. Así que, en los próximos minutos, prepárate para verte a ti mismo en las historias más antiguas, porque la verdad de la Biblia, al final, no es la historia de un Dios distante, sino la historia de tu propia alma. La historia de Adán y Eva no es sobre Dios. Es sobre el peor día de tu vida. Y te voy a pedir algo. Olvídate de lo que te han contado. De los dibujos de un jardín perfecto, de una serpiente que hablaba. Olvídate del bien y del mal por un segundo y mírame a los ojos. Porque esta historia no es sobre ellos. Es sobre ti.
Había un tiempo en que tu conciencia no existía. Eras un ser sin pasado y sin futuro. No sentías la presión de ser mejor, de ser diferente. No conocías el miedo. No conocías la vergüenza. La vida era simplemente respirar. Eras puro presente, una existencia en armonía con todo lo que te rodeaba. No tenías nombre, porque no te hacía falta. Eras la perfección misma, un estado de gracia del que, sin darte cuenta, te ibas a desprender para siempre. Un estado que nunca más podrías recuperar. Y de repente, apareció una voz. No era una voz de trueno, ni una figura imponente. Era una voz sutil, un susurro dentro de ti. Esa voz te dijo que te faltaba algo. Te dijo que, si hacías lo que te prohibieron, serías igual a los dioses. La tentación no era un fruto, era una idea. La idea de que podías ser más, de que podías tener más. La idea de que la inocencia era, en realidad, ignorancia. Y esa voz te despertó. Despertó tu ambición, tu curiosidad, tu deseo de saber. Te hizo preguntarte si no había una forma de vivir la vida más allá de lo que te habían dado. ¿No has sentido esa misma voz, esa misma sed de más, de algo prohibido, de algo que te hiciera sentir más vivo? Así que tomaste el fruto. Y en ese instante, en ese único instante, todo cambió. No por un castigo externo. Cambió dentro de ti. Fue un momento de fractura, de quiebre. Los ojos se te abrieron, pero no para ver el paraíso. Se te abrieron para verte a ti mismo. Por primera vez, te viste como un ser vulnerable, expuesto, desnudo. La inocencia era una manta que te había cubierto y que de repente se había desvanecido. Sentiste la vergüenza por primera vez. Esa sensación abrasadora de que hay algo malo en ti, algo que necesita ser escondido. Y tú te cubriste, frenéticamente, intentando esconder lo que acababas de descubrir. Ese no es el castigo de Dios. Ese es el nacimiento de la culpa humana. Y luego llegó Él. No con enojo, sino con una simple pregunta: ¿dónde estás tú? Y tú te escondiste. Te escondiste entre los árboles, entre las hojas, entre tus miedos. Y cuando te encontró, tu primera reacción no fue pedir perdón. Fue culpar a alguien más. Culpaste a la mujer que te habían dado, a la serpiente que te había tentado. Tú tampoco te hiciste responsable. ¿Acaso no has buscado también a quien culpar cuando un error te ha salido mal? La primera mentira, la primera excusa, nació en ese momento. Porque la vergüenza y el miedo son un cóctel explosivo que te empuja a señalar con el dedo a cualquier sitio, con tal de que no te señalen a ti. La expulsión del jardín no es una condena, sino una consecuencia lógica. El paraíso era un lugar para los inocentes. Y tú ya no lo eras. Tu mente, ahora llena de dudas y juicios, no podía coexistir con la perfección. Así que fuiste expulsado. El jardín, un lugar de abundancia infinita, fue reemplazado por un mundo de espinas y cardos. Un mundo donde el pan que comías era resultado de tu sudor, donde la vida se te escapaba y la muerte era una certeza. Pero aquí está la parte que no te cuentan: esa maldición también trajo el nacimiento de todo lo que valoramos. La lucha por la comida nos hizo crear herramientas. El dolor nos hizo buscar consuelo en el otro. La imperfección nos obligó a buscar la belleza. El sufrimiento nos dio la fuerza para crear. La historia de Adán y Eva, en su esencia más profunda, no es un cuento sobre la desobediencia de dos individuos. Es la historia de tu despertar. Es el relato del momento en el que dejaste de ser un ser inconsciente para convertirte en una persona con conciencia, libre de elegir y de sentir. Es la historia de la vergüenza y el miedo, de la culpa y la responsabilidad. Es el momento en que descubriste la dualidad de la vida, que la belleza y el sufrimiento, la alegría y la pena, van de la mano. En esta historia, Adán y Eva no son los pecadores. Son los pioneros. Ellos fueron los primeros en atreverse a salir de la inocencia para descubrirse a sí mismos, a costa de una vida de lucha. Y su historia es el eco de la tuya, que en cada decisión, en cada error y en cada momento de vergüenza,
también te has adentrado más y más en el complejo, doloroso y maravilloso camino de ser tú mismo. Hay una parte de ti que, en secreto, desea el fracaso de los demás. No es algo de lo que te enorgullezcas, es un pensamiento oscuro que pasa por tu cabeza a veces, una reacción visceral cuando ves que a alguien le va mejor que a ti. No es algo que le desees a la gente abiertamente, pero la historia de Caín y Abel es sobre esa parte de ti. Porque esta no es una historia de un Dios que juega a los favoritos. Esta es una historia sobre lo que le sucede a un ser humano cuando deja que la envidia lo consuma. Caín y Abel, los primeros hijos de la humanidad. Nacieron en un mundo imperfecto, pero nuevo. Eran dos hermanos, dos caminos. Caín era el primogénito, el que trabajaba la tierra. Se encorvaba sobre el suelo, plantando semillas, arando la tierra con el sudor de su frente. Su vida era una lucha constante contra la naturaleza, un trabajo duro y tangible. Él creaba algo de la nada. Abel, en cambio, era el pastor. Su trabajo era más suave, más contemplativo. Observaba, guiaba. Su vida era una danza con los ciclos naturales, no una batalla. Eran dos hermanos que buscaban lo mismo, la validación, el reconocimiento, una señal de que sus vidas valían algo. El momento de la ofrenda fue su primera gran prueba. Caín, con el orgullo de un agricultor, presentó a Dios lo mejor de su cosecha. Eran frutos de su trabajo duro. Pero Abel, con la sencillez de un pastor, ofreció lo mejor de su rebaño. Es decir, ofreció la primera y mejor cría. ¿Te imaginas la escena? Caín, con su cara sucia por la tierra, ve que el humo del sacrificio de su hermano sube recto y el suyo se queda en el suelo. Y en ese instante, en ese único instante, algo se rompió dentro de él. No fue un castigo de Dios. Fue un sentimiento de rechazo. De repente, su trabajo, su esfuerzo, su identidad, no eran suficientes. Y el rechazo no vino de Dios, vino de una comparación silenciosa que él mismo había hecho. Y él la perdió. Y ahí empezó el veneno. No fue un fuego rápido, fue una combustión lenta. La envidia. ¿Has visto alguna vez a alguien con talento, que parece que las cosas le salen sin esfuerzo, y has sentido un deseo inexplicable de que esa persona no triunfe? Eso es lo que sintió Caín. Ese rencor que empieza en una esquina oscura de tu mente y crece hasta que se apodera de todo. Y Dios lo vio. Dios no lo castigó. Dios le advirtió. Le dijo, con la voz de tu propia conciencia, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado te acecha a la puerta, su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Es una de las advertencias más directas de toda la Biblia. Dios le dice a Caín que el pecado es una bestia que te está esperando, lista para saltar. Y que la única persona que puede dominarla eres tú. Pero Caín no escuchó. La envidia se había vuelto más fuerte que la voz de su conciencia. Y la envidia no le permitió ver el valor de su propia vida, solo el valor de lo que su hermano tenía. Caín pensó que, si su hermano desaparecía, el problema desaparecería con él. Él no mató a su hermano. Él mató la parte de sí mismo que sentía envidia. Quiso arrancar la raíz de su dolor. Y así, con una mentira, invitó a Abel a un campo. Y en la soledad del campo, el hombre que no había podido dominar a la bestia de la envidia, dejó que la bestia de la ira lo consumiera. El acto de la violencia no fue una liberación. Fue una atadura. Después del golpe, no sintió satisfacción. Sintió un vacío inmenso. Y ahí vino la pregunta. La pregunta que no era una pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, con la boca llena de excusas y la voz llena de desafío, le dice a Dios, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Esta es la frase que resume la negación humana. Es la mentira que tú también te has dicho cuando has evitado asumir la responsabilidad por tus acciones. Cuando te has dicho a ti mismo que el problema no era tuyo. El castigo que recibe Caín no es una condena. Es una consecuencia. La tierra que él tanto amaba, la tierra que le había dado su identidad, ahora se negaba a darle fruto.
La tierra que había bebido la sangre de su hermano lo rechazaba. Se convirtió en un fugitivo, un errante sin hogar. Y él se queja de que el castigo es demasiado grande. Me matarán, dice. Y en ese momento, Dios hace algo extraordinario. Le pone una marca. Una marca para que nadie pueda matarlo. Una marca que lo obligaría a vivir con las consecuencias de su crimen, en lugar de escapar de ellas con la muerte. Esta marca es un recordatorio de que a veces, el castigo más grande no es la muerte, sino la vida. La vida que te obliga a mirar tu reflejo en cada esquina, en cada campo que no da fruto, y ver lo que la envidia ha hecho de ti. La historia de Caín y Abel es la historia de tu propia sombra. De esa parte de ti que se pregunta si eres suficiente, si tu esfuerzo vale la pena. De esa parte de ti que se compara con los demás. De esa parte de ti que, si no la dominas, puede destruirte y destruir a los que te rodean. Es un recordatorio de que las batallas más grandes no se libran en el campo de batalla, sino en el rincón más oscuro de tu corazón. La historia de Moisés no es la de un héroe que nace para ser un líder. Es la historia de alguien que intenta huir de su destino. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja hacia algo grande, pero una voz dentro de ti te grita que no eres suficiente? Pues esa es la voz que Moisés escuchó. Es la voz de la duda, esa misma voz que te dice que eres un fraude, que no estás preparado y que tu pasado te define. Y te voy a decir algo que tal vez te moleste, la historia de Moisés no se trata de un Dios todopoderoso, sino de un hombre acorralado por sus propias inseguridades. Moisés creció como un príncipe egipcio, rodeado de lujos y de poder. Pero su historia es la de un fugitivo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, lo mató. Fue un acto de ira, de pasión, y tuvo que huir. En un instante, el príncipe se convirtió en un pastor en el desierto. ¿Te das cuenta? Moisés no eligió ser un pastor. La vida lo convirtió en uno. Pasó 40 años, 4 décadas, en el desierto. 40 años de silencio, de soledad, de rutina. La arena y las ovejas eran sus únicas compañías. Y en esos 40 años, su mente tuvo tiempo de sobra para revivir una y otra vez su fracaso, su crimen. No era el gran líder. Era un exiliado. Un asesino. Un fracasado. Y en el desierto, esa idea se volvió su única verdad. Se convirtió en la persona que creyó que merecía ser. Y de repente, el silencio se rompe. Un arbusto, una zarza, empieza a arder. No se consume, simplemente arde. Y de ese fuego, de esa imagen imposible, llega una voz. La voz le dice que lo ha visto todo, ha visto el sufrimiento de su pueblo, ha escuchado sus gritos. Y ahora, ha elegido a un hombre para liberarlos. Te pregunto, ¿qué habrías sentido tú? ¿Habrías sentido euforia? ¿El orgullo de ser elegido? Probablemente no. Hubieses sentido el pánico que sintió él. Pánico de que se hayan equivocado de persona. Pánico de que se lo estén pidiendo a alguien que no vale para nada. Y Moisés se defiende. Es la escena más humana de toda la Biblia. Un hombre dando excusas a Dios. La primera excusa fue, ¿quién soy yo? Era la voz de la baja autoestima. Era él recordándose a sí mismo que era un fracasado, un pastor exiliado y un asesino, que no tenía derecho a un destino tan grande. Era la voz de tu propio miedo. La voz que te dice que no tienes las capacidades, ni el carácter, ni el valor para hacer lo que te piden. Pero Dios no lo deja en paz. Y Moisés saca su segunda excusa. ¿Y si me preguntan quién me envía? Era la voz del intelectual. La voz de tu propio perfeccionismo. La voz que te pide que lo tengas todo planificado, que lo tengas todo bajo control antes de empezar. Moisés necesitaba un nombre, una credencial. Y Dios, en lugar de darle un nombre, le da una frase que lo cambia todo: yo soy el que soy. Es una respuesta que no da respuestas. Es un nombre que es un no nombre. Es como si le dijera, deja de buscar pruebas. Céntrate en lo que hay que hacer. Moisés, desesperado, saca la tercera excusa, no me creerán.
Era la voz del pesimista. La voz que te dice que por mucho que lo intentes, no va a funcionar, que la gente no te escuchará. Y Dios, en lugar de debatir con él, le da una señal. Convierte su bastón en una serpiente y luego le muestra cómo su mano se vuelve leprosa y se cura. Pero a Moisés, eso no le basta. Porque la duda no es un problema de lógica. La duda es un problema de corazón. Y entonces, llega la última excusa, la más patética, la más devastadora. Señor, no soy persona de fácil palabra. Soy torpe para hablar y de lengua pesada. Aquí está la verdad detrás de las excusas. Moisés no solo era un asesino y un exiliado. Era tartamudo. Sentía que sus palabras no eran dignas de ser escuchadas. Y te pregunto, ¿acaso no has sentido esa misma inseguridad? Esa sensación de que tu voz no es lo suficientemente fuerte, de que no tienes las palabras correctas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente polémica. Porque en lugar de que Dios lo castigara o lo convenciera, se enfureció. Por un momento, fue como si la paciencia de Dios se agotara ante tanta inseguridad. Y es una ira que puedes entender. Porque la duda no es solo un defecto de carácter, es una afrenta a la posibilidad de tu propia vida. La duda te limita. La duda te paraliza. Pero al final, no lo deja en el desierto. No lo abandona. Simplemente le da una solución, no la que Moisés quería, sino la que necesitaba. Le dice que su hermano Aarón, elocuente y capaz, irá con él. Aarón sería su voz. Esta es la parte más incómoda de la historia para muchos. Moisés no se cura de su tartamudez. No se vuelve un orador carismático. Simplemente se le da una muleta. Y con esa muleta, se convierte en el mayor líder que Israel jamás tuvo. La historia de Moisés no es sobre un hombre perfecto que encuentra su destino. Es sobre un hombre roto que es obligado a aceptarlo. Es sobre cómo la duda puede ser el motor de tu vida, porque te obliga a buscar ayuda, a depender de otros y a encontrar la fuerza en las grietas. Nos muestra que el líder no es el que no tiene miedo, sino el que, a pesar de su miedo, encuentra una manera de seguir adelante. La historia de David no es la del pastorcillo que venció al gigante Goliat. Esa es la historia que te gusta recordar. Es cómoda, inspiradora, te hace creer que los sueños se cumplen. Pero te voy a hablar de la otra historia de David. La historia del hombre que lo tuvo todo y, por un momento, creyó que estaba por encima de las reglas. Esta historia es sobre el poder y la corrupción, sobre la culpa que no puedes esconder y, sobre todo, sobre la humillación que precede al verdadero arrepentimiento. Porque te voy a decir algo que tal vez te sorprenda, un rey de rodillas es un recordatorio de que tu poder, tu éxito, tu fama, no son más que un espejismo cuando la verdad te encuentra. Imagina su vida en la cima. Es el rey. Tiene el favor del pueblo, el favor de Dios. Cada batalla que libra es una victoria. Su nombre es sinónimo de grandeza. Desde su balcón, en la calma de su palacio, mira la ciudad que ha construido. Y es en ese momento de aparente paz, en la cima del mundo, cuando tu mayor debilidad te encuentra. El poder tiene una voz que te susurra que eres especial, que las reglas no aplican para ti, que tus deseos son más importantes que los de los demás. Y David, en la cima de su poder, escuchó esa voz. Vio a una mujer, Betsabé, bañándose en una azotea. Y en un instante, su deseo se convirtió en una orden. ¿Te imaginas la arrogancia? Usar su poder no para gobernar, sino para poseer. La historia no es sobre el amor prohibido. Es sobre el abuso de poder en su forma más pura. El problema no es solo la transgresión, sino lo que vino después. Cuando David se enteró de que Betsabé estaba embarazada, el pánico se apoderó de él. En lugar de enfrentar su error, optó por la mentira. Intentó que Urías, el esposo de Betsabé, un fiel soldado, regresara a casa para que pareciera que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre de honor, un soldado leal. Se negó a ir a su casa mientras sus compañeros luchaban en la guerra. Y la lealtad de Urías se convirtió en un problema para David. Y aquí está el momento en que un error se convierte en un pecado monstruoso.
La voz del poder, esa que le susurró que podía tener a Betsabé, ahora le susurraba que podía deshacerse de Urías. Le escribió una carta al comandante de su ejército, dándole una orden simple y cruel: pon a Urías al frente de la batalla más dura y luego retírate, para que lo maten. La carta era un decreto de muerte. ¿Y tú sabes quién llevaba la carta? La llevaba Urías. Un acto de traición que va más allá del adulterio, un acto cobarde que revela que el hombre detrás del trono no era el héroe que todos creían. David creyó que lo había cubierto todo. Se casó con Betsabé, durante casi un año vivió en la mentira. Su vida seguía en la cima, sin que nadie se atreviera a señalar su hipocresía. Esos meses de silencio son los más inquietantes de la historia. El rey dormía en su cama, comía en su mesa, gobernaba, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a señalar el cadáver de Urías que él había dejado atrás. ¿Crees que no hay culpa en el silencio? ¿Crees que un crimen encubierto es un crimen perdonado? La verdad es que la culpa, si es real, no te abandona. Es una sombra que te sigue, un peso que se acumula en el silencio, incluso si eres un rey. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre llama a la puerta. Y en el caso de David, la verdad llegó en la forma de un profeta llamado Natán. Natán no entró al palacio para acusarlo. No lo señaló con el dedo. En su lugar, le contó una historia. Una historia de un hombre rico que tenía muchísimas ovejas, y de un hombre pobre que solo tenía una que amaba como a su propia hija. Un día, llegó un invitado al hombre rico, y en lugar de matar una de sus propias ovejas, tomó la única oveja del hombre pobre para servirla. Y David, con toda la furia de un rey, se indigna. Juro que ese hombre debe morir, dice. Y Natán, con una sola frase, rompe el espejo de la mentira de David: tú eres ese hombre. Y en ese instante, en esa única frase, el poder de David se desvaneció. No había excusas. No había lugar para la defensa. Natán había expuesto la oscuridad de su corazón con una simple historia. Y David, el gran rey, el matagigantes, el hombre de la fama, se derrumba. ¿Te imaginas la humillación? Tener que enfrentarte a tu propio pecado delante de un profeta. Ante los ojos de Dios. Ante los ojos de la historia. La respuesta de David no fue un intento de justificarse. Fue un simple, desgarrador: he pecado. Este es el punto de inflexión. Porque el arrepentimiento de David no fue una negociación, no fue una excusa, fue una rendición total. Se quitó su corona, se quitó su orgullo y se puso de rodillas. Es una de las imágenes más poderosas de la Biblia, porque nos muestra que el poder no es lo que te define. Lo que te define es lo que haces cuando ese poder te falla. El verdadero arrepentimiento es un acto de fuerza, no de debilidad. David tuvo que vivir con las consecuencias de su pecado. Perdió a su hijo. Su casa fue asediada por la violencia. El castigo no fue algo físico que le pasó a él, sino algo que lo persiguió para siempre. Pero a través de su arrepentimiento, a través de su dolor, se convirtió en un hombre más profundo. La historia de David nos enseña que el poder puede corromper, que el pecado puede consumir, pero también nos enseña que la culpa, si se asume con honestidad y humildad, puede llevar a una redención genuina. Es un recordatorio de que por muy alto que creas que estás, nunca estás tan alto como para que la verdad no te alcance. Y el arrepentimiento, al final, es la única manera de encontrar la paz en medio de la tormenta que tú mismo creaste. La historia de Job no es una historia que te guste. Es una historia incómoda, brutalmente honesta. Es la historia que te hace dudar de todo lo que crees saber sobre la justicia, el sufrimiento y el destino. No se trata de un castigo por un pecado. No se trata de un mal que Job hizo. Se trata de un sufrimiento incomprensible. Y te lo digo desde ya, la historia de Job no tiene un final feliz, al menos no del modo en que tú lo entiendes. Su historia es un eco de la pregunta que te has hecho en tus momentos más oscuros. ¿Por qué a mí? Imagina a un hombre perfecto. De verdad, perfecto. No era solo rico, no solo tenía una familia enorme de 10 hijos o una reputación impecable. Él era justo.
temía a Dios, se apartaba del mal, ayudaba a los pobres. La Biblia misma, un libro que no usa palabras a la ligera, lo describe como el hombre más recto de toda la tierra. Su vida era la definición de un cuento de hadas: si haces el bien te sucederá. Y si Job era la prueba viviente de esa fórmula, entonces su historia tenía que ser una que te hiciera dudar de si esa fórmula es real. Un día, todo se desmorona. No poco a poco. De repente, el caos irrumpe en su vida. Un mensajero llega para decirle que unos bandidos han robado todos sus bueyes y burras. Pero antes de que pueda procesarlo, llega otro mensajero para decirle que un fuego ha caído del cielo y ha quemado todas sus ovejas y a sus pastores. Y antes de que el pánico pueda apoderarse de él, llega un tercer mensajero para decirle que unos guerreros se han llevado todos sus camellos. Y para colmo, llega un cuarto mensajero para darle la noticia más devastadora: sus 10 hijos han muerto. En un solo día. En un solo día, lo pierdes todo. Todo. ¿Qué harías tú? Te preguntarías, desesperado, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué la vida me ha dado tanto solo para quitarme todo en un solo instante? La historia de Job no empieza con su reacción. Empieza con la ausencia de ella, con la conmoción que te deja sin palabras. Y cuando crees que no puede haber nada peor, su sufrimiento físico comienza. Su cuerpo se cubre de llagas, de la cabeza a los pies. La piel le pica, se le cae a pedazos. El hombre más rico, más respetado, se sienta en un montón de cenizas y se rasca la piel con un trozo de cerámica. Su esposa, la única que le queda, le dice: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le responde: ¿recibiremos el bien de la mano de Dios y el mal no lo recibiremos? Es una respuesta que te rompe el alma. Es la respuesta de alguien que ha perdido la esperanza, pero no la voluntad de seguir viviendo. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente polémica y se adentra en el corazón de la injusticia. Llegan sus 3 amigos. 3 amigos que se sientan con él, sin hablar, durante 7 días y 7 noches. Y te preguntarás por qué eso es polémico. Porque el silencio, a veces, es la mayor prueba de tu apoyo. Pero el silencio de sus amigos no era de apoyo. Era de juicio. Y en el 8º día, cuando hablan, no ofrecen consuelo. Ofrecen una teología simplista. Le dicen a Job que debe de haber pecado. Que Dios no castiga sin razón. Que el sufrimiento de Job es el resultado de una falta que él cometió. Y te pregunto, ¿acaso no has escuchado eso antes? ¿Acaso no te han dicho que el mal que te sucede es un castigo por algo que hiciste mal? Es la forma más fácil de entender el sufrimiento: si te duele, es tu culpa. Y Job, en su agonía, les dice que no. Les grita que él no ha pecado. Y les dice que su sufrimiento es injusto. La historia de Job es una lucha de palabras, una batalla teológica entre un hombre que sufre y sus amigos que le ofrecen una teología sin corazón. Y Job, en su desesperación, se vuelve contra Dios. No lo maldice. Lo interpela. Le pide una audiencia. Le pide una razón. Le exige una explicación. ¿Por qué me haces esto?, le dice. Es un grito de dolor, de indignación, de un hombre que siente que el universo lo ha traicionado. Y es un grito que tú también has dado en tus momentos de desesperación. Y Dios, en lugar de darle una explicación, en lugar de decirle esto es por esto, le da una lección de humildad. Se le aparece en una tormenta y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes tú cazar para el león o alimentar al cuervo? Es una respuesta que no responde nada. Pero lo responde todo. Es como si Dios le dijera a Job: yo soy el creador. Tú eres la criatura. Tú no puedes comprender mi plan. Tu sufrimiento es parte de un tapiz mucho más grande y complejo que tú no puedes ver. Tu búsqueda de justicia en tu pequeño universo no es nada comparado con la inmensidad del mío. Y la historia no termina con Job siendo recompensado. Termina con su humildad, con su silencio, con su aceptación de que hay misterios en la vida que no puede entender.
Se arrepiente de haber cuestionado a Dios, no de haber pecado, porque no había pecado que confesar. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente incómoda. Porque a pesar de que recuperó su riqueza y su familia, la historia no te dice que el sufrimiento de Job haya tenido un propósito claro. Simplemente fue. Y su lección no es que el sufrimiento tiene un propósito, sino que la fe es posible incluso cuando el sufrimiento es incomprensible. Y te pregunto, ¿puedes tú aceptar que hay sufrimiento en tu vida que no tiene una razón clara? ¿Puedes tener fe en algo más grande que tú mismo incluso cuando no lo entiendes? La historia de Job te obliga a enfrentarte a esa pregunta una y otra vez. La historia de Elías es la historia que te prohíben contar. Es la historia que nadie quiere escuchar porque destruye la fantasía del héroe invencible. Porque si crees que los grandes líderes, las personas de fe inquebrantable, no conocen el fracaso, el miedo y la depresión, estás equivocado. La historia de Elías es un brutal recordatorio de que tu mayor victoria puede ser la antesala de tu mayor colapso. Y te voy a decir algo que puede incomodarte, la depresión no es la ausencia de fe, es la ausencia de esperanza. Y a veces, la esperanza se te acaba incluso después de haber movido montañas. Imagínate el escenario. Un profeta solitario contra 850 profetas de dioses falsos. Elías los ha desafiado a una prueba de fuego. En la cima del monte Carmelo, frente a todo Israel, los reta a invocar a su Dios. Los profetas de Baal gritan, se cortan y se retuercen durante todo el día, pero no sucede nada. Es un fracaso humillante, vergonzoso. Y luego, llega el momento de Elías. Vierte 12 cántaros de agua sobre el sacrificio, empapando el altar, y reza una oración simple. Y de repente, un fuego desciende del cielo, consume el sacrificio, las piedras, el agua, la tierra. Es una victoria rotunda, espectacular, que deja a todos sin aliento. Elías es el héroe. El profeta del Dios verdadero. En ese momento, él no debería sentir miedo. Debería sentirse invencible. Pero la vida no funciona así. El éxito tiene un precio. Y la euforia de la victoria a menudo es seguida por una caída brutal. Y esa caída llegó en la forma de una simple amenaza. La reina Jezabel, la mujer que había traído a los falsos dioses a Israel, escucha lo que Elías ha hecho. Y en lugar de sentir miedo, le envía un mensaje, que los dioses me hagan esto y mucho más y mañana a estas horas no hago contigo lo que tú has hecho con ellos. No es una amenaza de un ejército. Es la amenaza de una sola mujer. Y esa amenaza, después de un triunfo épico, fue suficiente para romperlo. Y Elías huye. No de un ejército, sino de su propia vulnerabilidad. Se marcha al desierto. Y en ese desierto, Elías se sienta bajo un enebro, completamente solo. Y hace algo que la mayoría de los héroes de la Biblia no hacen. Pide morirse. Dice, basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Es un grito de dolor, de agotamiento total, de una desesperación tan profunda que te hace creer que tu vida ya no tiene sentido. Elías no tiene una crisis de fe. No ha dejado de creer en Dios. Ha dejado de creer en sí mismo. Su fuerza, su voluntad, su capacidad para seguir luchando, se han agotado por completo. Es la descripción más honesta y cruda de la depresión que se puede encontrar en un texto antiguo. Y te pregunto, ¿no te has sentido así alguna vez? Agotado después de un gran esfuerzo, de una gran batalla, al punto de desear que todo termine? Pero lo más polémico de esta historia no es el miedo de Elías. Es la respuesta de Dios. Elías no recibe un sermón sobre la fe. No recibe un castigo. Recibe consuelo. Se queda dormido bajo el árbol, y un ángel lo despierta, le da pan horneado en las brasas y agua. Y Elías se vuelve a dormir. No una, sino 2 veces. El ángel no le exige. Lo nutre. Lo alimenta. Y es con ese pan y esa agua que Elías encuentra la fuerza para caminar durante 40 días y 40 noches, no de regreso a la batalla, sino a la montaña de Dios. ¿Te das cuenta de la lección? La respuesta al agotamiento no es más esfuerzo.
La respuesta al agotamiento es descanso, cuidado y nutrición. Y cuando Elías llega a la cueva, Dios no lo recibe con un trueno. Lo recibe con una pregunta simple y directa: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías se queja. Le dice a Dios que se ha esforzado mucho, que ha sido fiel, y que todo ha sido en vano. Y en ese momento, Dios no le habla en el viento. No le habla en el terremoto. No le habla en el fuego. Le habla en un susurro, en una brisa suave. Es una lección de humildad. Es como si le dijera: yo no estoy en la victoria ruidosa, en el triunfo espectacular. Yo estoy en el susurro, en la calma después de la tormenta. La respuesta a su desesperación no es una solución épica, sino una presencia silenciosa. La historia de Elías es una de las más incómodas para la mentalidad del éxito a cualquier costo. Nos enseña que puedes tener una fe inmensa y, aún así, sentirte completamente solo, vulnerable y deprimido. Nos recuerda que incluso los héroes necesitan descansar. Y te obliga a enfrentarte a una verdad: la depresión no te hace débil. No te hace un fracasado. Simplemente te hace humano. Y la verdadera fortaleza no es la ausencia de la vulnerabilidad, sino la capacidad de reconocerla, de buscar consuelo y de escuchar el susurro de la esperanza en el silencio de tu propio desierto. La historia de Ruth y Noemí no es un cuento de hadas. Es una historia sobre el caos, la pérdida y la elección. Es sobre un tipo de amor que no te enseñan en las películas, un amor que no se basa en la pasión ni en la sangre, sino en una promesa que te hace renunciar a todo. Te lo pregunto directamente: ¿hay alguien en tu vida por quien abandonarías tu país, tu familia, tu futuro y tu seguridad, sin pedir nada a cambio? Porque la historia de Ruth es una provocación que te obliga a preguntarte qué tan lejos estás dispuesto a ir por alguien que amas. Imagina un exilio. Un hombre, su esposa y sus 2 hijos abandonan su tierra por una hambruna y se asientan en la tierra de Moab. En poco tiempo, los 2 hijos se casan con mujeres de allí. Se llaman Orfa y Ruth. Durante 10 años, conviven juntos. No son de la misma cultura, ni de la misma sangre, pero forman una familia. Y justo cuando crees que la vida por fin les sonríe, el caos se desata de nuevo. En un lapso de tiempo muy corto, el padre y los 2 hijos mueren. Dejan a Noemí, Orfa y Ruth solas. 3 mujeres en una tierra extraña, viudas, sin hijos que las sostengan. Sin hombres, su vida no tiene ningún tipo de seguridad. No tienen futuro. Su mundo se ha reducido a la nada. Noemí, la suegra, es la primera en despertar de esa pesadilla. Decide que tiene que volver a su hogar, a su pueblo, a Belén. Y es ahí donde hace algo increíblemente humano y doloroso. Le dice a sus 2 nueras que regresen a sus casas, con sus familias, sus costumbres, sus dioses. Les dice que, como ella no puede darles más hijos, no tiene nada que ofrecerles. Les dice, en el fondo, que no son su responsabilidad. Y te pregunto, ¿acaso no has sentido esa misma presión? ¿La necesidad de soltar a alguien a quien amas porque no puedes darle lo que se merece? Es un acto de amor y de desesperación a la vez. Noemí está tan rota que piensa que la única forma de amar a sus nueras es liberándolas de su propia miseria. Y ahí es donde la historia se parte en 2, y tú tienes que elegir de qué lado estás. Orfa, la primera nuera, la que es pragmática y lógica, besa a su suegra y se va. El llanto y la tristeza son reales, pero su decisión es sensata. Ha elegido su futuro. Ha elegido lo seguro, lo conocido. Ha elegido su hogar, su familia. La vida sigue. Nadie la juzga. En un mundo de reglas, Orfa ha elegido la mejor opción. Ha elegido sobrevivir. Pero Ruth se queda. Ruth se aferra a su suegra. Y Noemí insiste. Le dice: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Tú vuelve con ella. Es la última prueba. La última oportunidad para que Ruth elija lo racional. La última oportunidad para que elija la comodidad. Pero Ruth no lo hace. En lugar de eso, pronuncia una de las declaraciones de lealtad más conmovedoras de toda la literatura.
No me instes a que te deje o me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tú Dios mi Dios. Detente por un momento y piensa en la magnitud de esa frase. Ruth no está prometiendo amar a Noemí. Ella está prometiendo un pacto sagrado. Está prometiendo un destino. Está prometiendo un exilio voluntario. Está dejando atrás su cultura, sus dioses, todo lo que ella conoce, para seguir a una mujer que no le puede prometer nada. Una mujer que es vieja, que no tiene nada, que está llena de amargura. Ruth está eligiendo la incertidumbre, la pobreza y la deshonra de ser una extranjera, solo para no dejar sola a Noemí. No es una promesa de conveniencia. Es una promesa de sacrificio. Es una promesa de amor incondicional que no espera nada a cambio. Y esta historia es un desafío directo a la idea de que la sangre es lo que hace a una familia. Ruth y Noemí no comparten sangre, pero su vínculo es más fuerte que cualquier lazo familiar. Ruth le enseña a Noemí que la familia no es algo que te toca, es algo que eliges, algo que construyes con promesas, con lealtad y con sacrificio. Es un recordatorio de que un extraño puede ser más familia que un pariente. Y lo más polémico de esta historia es que no es una historia de amor romántico. Es una historia de amor entre una suegra y su nuera. Es un amor que desafía todas las normas de la época. Un amor que florece en la tragedia y el vacío. Y al final, la lealtad de Ruth tiene su recompensa, pero no una recompensa que ella buscaba. Se casa con un hombre llamado Booz, un hombre rico y bueno. Tienen un hijo que se convierte en el abuelo del rey David. Y de su linaje, al final, nacerá el Mesías. El linaje más importante de la historia nace de la elección de una extranjera, de una mujer que se negó a abandonar a su suegra. La historia de Ruth es una bofetada a la idea de que la familia tiene que ser un círculo cerrado. Nos muestra que la gracia y el amor a menudo entran en nuestras vidas a través de la puerta de un extraño. La historia de Pedro no es la de un cobarde. Es la historia de tu propia vulnerabilidad. Te voy a contar una verdad muy incómoda. Hay una parte de ti que, cuando el miedo golpea, traiciona a todo lo que ama. Y lo hace no porque seas una mala persona, sino porque el instinto de supervivencia es más fuerte de lo que te atreves a admitir. Esta es la historia del hombre que juró ser leal hasta la muerte, y en la noche más oscura, se convirtió en un desconocido. Imagínate el escenario. Estás en la mesa, cenando con tu amigo, tu maestro, tu líder. Él te ha llamado, te ha elegido. Durante 3 años, has estado a su lado. Lo has visto sanar a los enfermos, calmar las tormentas. Has sido testigo de milagros que desafían la razón. Y te sientes especial. Eres el más cercano, el más apasionado, el más confiado. Tienes un fervor que te hace creer que eres inquebrantable. Y cuando el maestro te dice que todos los demás lo abandonarán, tú te inflas el pecho, te pones de pie y declaras, con toda la sinceridad del mundo, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Es una promesa que nace de una fe genuina, de un amor profundo. Y lo más humano de esa promesa no es su lealtad, es su arrogancia. Es el orgullo de creer que tú eres mejor, más fuerte que los demás. Pero en esa misma cena, el maestro te mira a los ojos y te dice algo que tu ego no puede procesar. Te dice que, antes de que el gallo cante, lo negarás 3 veces. Y tú, lleno de una indignación que viene del orgullo herido, lo niegas vehementemente. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Es una promesa que no es una promesa, es un desafío. Es tu ego luchando contra una verdad que no quiere aceptar, que tú eres capaz de fallar. Y luego llega la prueba. Los soldados vienen a arrestar a tu maestro. Tú, lleno de una valentía que parece venir de la desesperación, sacas una espada. No una, sino una. Cortas la oreja de un sirviente. Es tu último acto de heroísmo, tu última oportunidad de ser el protector. Pero tu maestro te dice que guardes la espada. Te dice que el camino no es la violencia. Y en ese instante, el guerrero que había en ti muere. Y solo queda el miedo.
El resto de la noche es un torbellino de pánico. Sigues a la multitud. A tu maestro se lo llevan a la casa del sumo sacerdote, y tú lo sigues, pero de lejos. No estás cerca, no estás en primera fila, estás en la oscuridad, en la periferia. Te cuelas en el patio, te mezclas con los guardias, con la gente del común. El frío de la noche te congela. Hay una hoguera, y te acercas para calentarte. Y es ahí, en la seguridad aparente de una hoguera, lejos de los reflectores, lejos de la lucha, donde te encuentras con una simple sirvienta. Y ella te mira a los ojos. No te acusa con el poder de un soldado. Te acusa con la certeza de un testigo. Tú también estabas con Jesús, el Galileo, te dice. Y en ese instante, el miedo que te ha estado persiguiendo te alcanza. Y tú, que juraste dar tu vida por él, te dices a ti mismo, no, yo no lo conozco. No sé de qué hablas. Es la primera mentira. Salió de tu boca sin que lo pensaras. No porque lo quisieras, sino porque el instinto de supervivencia te tomó el control. Y te alejas un poco. Pero la segunda persona te mira y te dice, este estaba con él. Y tú lo vuelves a negar. Con más vehemencia, con más pánico. Y la tercera persona, con la voz de un amigo de la persona a la que le cortaste la oreja, te mira y te dice, ciertamente, tú eres uno de ellos, porque tu forma de hablar te delata. Tu acento, la forma en que hablas, te ha delatado. Y en ese momento, el miedo se convierte en terror. Y en un acto de desesperación total, maldices. Juras y perjuras que no lo conoces. Lo niegas por tercera y última vez. Y en ese instante, en el preciso instante en que la última negación sale de tu boca, el silencio de la noche se rompe con un sonido simple. Un gallo canta. Y es un sonido que te rompe el alma. No es un gallo. Es la voz de tu propia conciencia. Es el eco de la profecía que negaste. Y la historia no termina con el canto del gallo. Termina con un par de ojos. Te giras, y tu maestro, que está siendo golpeado, que está siendo torturado, te mira. Y en esa mirada, no hay ira. No hay reproche. Solo hay una profunda tristeza y una comprensión total. Y en ese momento, te das cuenta de lo que has hecho. Te das cuenta de que no solo lo negaste a él. Te negaste a ti mismo. Y te vas. Te vas a la oscuridad. Y lloras. Lloras amargamente. Y ese es el momento más humano de todos. Porque el dolor del arrepentimiento, ese llanto que no puedes contener, no es el lamento del cobarde. Es el grito de un hombre que se ha dado cuenta de que, por mucho que te digas a ti mismo que eres fuerte, eres capaz de fallar de la manera más dolorosa. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Y esa es la parte más importante. La historia de Pedro no es una condena. Es el principio de una redención. Es el recordatorio de que tu mayor fracaso no es el fin del camino, sino el primer paso hacia una vida más honesta y más humilde. Es el recordatorio de que por mucho que te hayas traicionado a ti mismo, siempre hay una mirada de perdón que te espera. La historia del hijo pródigo no es la de un niño que se perdió y volvió a casa. Es la historia de tu fracaso más grande, de ese momento en que lo has arruinado todo y la vergüenza te pesa tanto que te rompe. Pero te voy a decir algo que tal vez te moleste, esta historia no es sobre el hijo que se va. Es sobre el hijo que se queda. Y, sobre todo, es una provocación sobre el amor incondicional. Porque esta parábola nos fuerza a preguntarnos si somos más como el hijo que se va o como el hijo que se queda, y si podemos aceptar un amor que no se gana. Y en ese estanque, tú llevas esperando 38 años. No 38 días. 38 años. Tu vida entera, o la mayor parte de ella, se ha reducido a este ritual cruel: levantarte, ir al estanque, sentarte, esperar a que el agua se agite, y ver cómo otra persona, con más fuerza o con más suerte, entra primero. 38 años de ver cómo la esperanza de otros se convierte en tu desesperación. 38 años de ver cómo la felicidad de los demás es el espejo de tu propio fracaso. 38 años de resignación. Y de repente, alguien se te acerca. Te mira a los ojos,
y te hace una pregunta que te debería ofender. Te pregunta, ¿quieres ser sanado? Y tu respuesta no es un sí entusiasta. No es un grito de fe. Es una respuesta llena de amargura, de apatía, de una derrota que se ha vuelto parte de tu identidad. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es una respuesta que no responde a la pregunta. Él te preguntó si querías ser sanado, y tú le das una excusa. Una excusa que habla de tu soledad, de tu impotencia, de tu resignación. Ya ni siquiera te atreves a desearlo. Y aquí es donde la historia se vuelve polémica. Porque la respuesta de Jesús no es lo que esperabas. No lo regaña por su falta de fe. No lo sermoniza. Simplemente, le da una orden. Le dice, levántate, toma tu lecho, y anda. No hay ritual, no hay magia, no hay un sigue mis reglas y serás sanado. Hay una orden directa que desafía toda la lógica de su vida. Una orden que lo saca de su ciclo de desesperación y lo obliga a tomar una decisión. Y en ese instante, el hombre que ha pasado 38 años sin moverse, se levanta. Pero la historia no termina ahí. Y esta es la parte que la gente no quiere contar. Porque el hombre, con su lecho en la mano, se encuentra con los fariseos, los líderes religiosos. Y le preguntan, ¿por qué cargas tu lecho en sábado? No le preguntan cómo fue sanado. No le preguntan quién lo sanó. Le preguntan por qué ha roto una regla. Y te pregunto, ¿no es esa la actitud de muchos de nosotros? ¿No nos enfocamos en las reglas, en los detalles, en la superficialidad, y nos perdemos la grandeza del momento? El hombre, en su recién adquirida libertad, no es recibido con alegría, sino con un interrogatorio. Y el hombre, sin saber quién lo sanó, simplemente dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y esta es la parte más triste. Porque el hombre, que ha sido sanado de su parálisis, sigue atrapado. Atrapado en su pasado, en su miedo. Atrapado en la necesidad de justificarse. Atrapado en su incapacidad para disfrutar de su propia curación. Se encuentra de nuevo en el templo, y Jesús lo ve. Y le da una advertencia, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y te preguntarás por qué Jesús le dice esto. Porque la parálisis no era el problema principal. El problema principal era la parálisis de su alma. La parálisis de su voluntad, la parálisis de su deseo de vivir. El mayor milagro no fue mover sus piernas, fue romper la cadena de la resignación. Y al decirle que no peque más, Jesús le dice que el verdadero desafío no es caminar. El verdadero desafío es vivir una vida libre de los viejos hábitos, de las viejas excusas, de los viejos miedos que lo mantuvieron atrapado por 38 años. La historia del paralítico de Betesda no es un cuento de sanación. Es un espejo que te obliga a preguntarte, ¿cuántos años llevas esperando en el borde de tu propio estanque? ¿Cuántas excusas has usado para justificar por qué no has podido lograr lo que quieres? ¿Cuántas veces has visto a otros lograr lo que tú deseabas y has sentido que la vida es una competición injusta? Y te pregunta, de la manera más directa posible, ¿quieres ser sanado? Y la respuesta no es un sí o un no. La respuesta es una acción. La respuesta es levantarte y caminar, incluso cuando la gente te mira, te juzga y te pregunta por qué has roto una regla para poder vivir. El mayor milagro no es recibir la ayuda. Es aceptar la ayuda, después, atreverte a caminar solo. La historia del joven rico no es la de un fracasado. Es la de un hombre bueno, que no pudo dar el último paso. Y te voy a decir algo que te hará sentir incómodo, la historia del joven rico no es sobre el dinero. Es sobre ti. Es sobre lo que te impide dar el último paso hacia la libertad. Es sobre esa cosa que te da seguridad, esa cosa que te define, esa cosa que amas más que nada, y a la que te aferras con todas tus fuerzas. Y la historia es una provocación que te obliga a preguntarte, si tuvieras que elegir entre todo lo que posees y la vida eterna, ¿qué elegirías tú? Imagina a este hombre. Joven, rico, poderoso.
Y no es solo un hombre rico. Es un hombre de honor, de virtud. Cumplía con la ley desde su infancia. No robaba, no mentía, honraba a sus padres. Él creía, honestamente, que lo estaba haciendo todo bien. Lo tenía todo. Pero algo le faltaba. ¿No has sentido tú ese mismo vacío? Esa sensación de que, a pesar de tenerlo todo en la vida, en lo profundo de tu alma hay algo que te falta. Así que se acerca a Jesús, de rodillas, con una pregunta sincera y directa: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate en la pregunta. No le pregunta cómo curar una enfermedad o cómo obtener más riqueza. Le pregunta por la vida eterna. Le pregunta por lo que está más allá de las monedas, más allá de la fama. Le pregunta por el significado de la vida. Y Jesús, en lugar de darle una respuesta simple, le hace una pregunta simple, pero devastadora: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es una pregunta que lo obliga a enfrentarse a su propia arrogancia. Le pregunta si lo ve como a un simple maestro, o si lo ve como algo más. Le pide que profundice en su propia pregunta. Y es una provocación que te obliga a preguntarte: ¿qué tan honesto eres tú contigo mismo cuando buscas respuestas? Jesús le dice que para heredar la vida eterna debe cumplir los mandamientos. Y el joven, con la seguridad de quien se sabe con la razón, le responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y te pregunto, ¿no te has sentido tú en esa misma posición? ¿No has pensado que, si sigues todas las reglas, si eres una buena persona, si haces lo correcto, te has ganado el derecho a ser feliz, el derecho a la vida eterna? Y aquí es donde la historia se vuelve brutalmente honesta. Jesús lo mira. No con desprecio. Con amor. Y le dice: una cosa te falta. Y en un instante, todo el orgullo del joven se desvanece. Una cosa te falta. Toda su vida, todas sus reglas, toda su virtud, no han sido suficientes. Una cosa le falta. Y esa única cosa es la que lo separa de la eternidad. Y la respuesta de Jesús es un desafío total a su identidad, a su seguridad, a su mundo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El desafío no es vender todo. El desafío es seguirlo. Vender todo es solo el primer paso. El verdadero desafío es la renuncia. Es dejar atrás tu identidad, tu poder, tu seguridad, tu nombre, y seguir a un hombre que no tiene donde reclinar la cabeza. Es dejar de ser el dueño de tu propia vida para convertirte en un seguidor. Es una propuesta que te obliga a elegir entre una vida que puedes controlar y una vida de fe que no controlas. Y la respuesta del joven no es de ira. No lo niega, no lo insulta. La respuesta del joven es de una profunda tristeza. Se marcha. Se va triste, porque tenía muchas posesiones. Y esta es la parte de la historia que más te debería doler. Porque su tristeza no es por perder su dinero. Su tristeza es por lo que no pudo dejar ir. Su tristeza es por la realización de que amaba su dinero, sus posesiones, su seguridad, más de lo que amaba la vida eterna. Su tristeza es un espejo de tu propia lucha. ¿Qué cosas amas más que la libertad? ¿Qué cosas amas más que la verdad? ¿Qué cosas amas más que el significado de la vida? ¿Tu trabajo, tu estatus, tu reputación? Lo que sea, te está impidiendo caminar hacia lo que realmente importa. Y la historia de la que nadie te habla es la de la reacción de los discípulos. Los discípulos, que lo habían dejado todo para seguir a Jesús, se asustan. Y Jesús les dice algo que los asusta aún más: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Y se horrorizan. Porque si el joven, que era bueno, no pudo, ¿quién podría? ¿Qué esperanza hay para ellos, para nosotros, para cualquiera? Y Jesús les da la respuesta que lo cambia todo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Es una respuesta que te libera. Es una respuesta que te dice que tú no puedes hacerlo solo.
No puedes renunciar a tu miedo, no puedes renunciar a tu seguridad, no puedes renunciar a tu apego por tus propias fuerzas. El milagro no es el acto de la renuncia, sino la fuerza que te da para renunciar. La historia del joven rico no es una condena. Es una historia sobre el valor de la renuncia. Es una historia sobre cómo el corazón humano, incluso el más virtuoso, puede estar tan atado a la seguridad que lo impide dar el último paso hacia la libertad. Nos enseña que la tristeza no es una emoción. Es el eco de lo que perdiste. Y el eco de la pregunta que te persigue por toda tu vida: ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la vida que realmente quieres vivir? La historia de Tomás no es sobre un incrédulo. Es sobre ti. Es sobre esa parte de tu mente que exige pruebas, que no se conforma con las historias, que necesita tocar, ver y sentir para creer. Y te voy a decir algo que tal vez te sorprenda: la historia de Tomás no es una condena a la duda. Es una validación de ella. Porque la fe que nace de la honestidad de la duda es, a menudo, más fuerte que la fe que nace de la ceguera. Imagina la escena: los discípulos están reunidos, llenos de un miedo que los ha paralizado durante días. Se han escondido en un cuarto cerrado con llave. Y de repente, alguien, a quien creían muerto, aparece en medio de ellos. No hay palabras. Solo la conmoción, la euforia, la certeza absoluta. Y su líder, su maestro, está allí, de pie, en medio de ellos. Pero tú no estás. Tú eres Tomás, y por alguna razón, no estás en la habitación. Y cuando regresas, los demás te dicen la noticia más increíble que has escuchado en tu vida: hemos visto al Señor. Y en lugar de sentir alegría, sientes una distancia abismal. La distancia entre su experiencia y tu ausencia. Y te preguntas si te han dejado atrás. Te preguntas si se han vuelto locos. Y en el eco de la incredulidad humana, en la voz de la razón, tú respondes con una honestidad brutal: si no veo en sus manos la marca de los clavos, y meto mi dedo en la marca de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y te pregunto, ¿acaso no has sentido esa misma incredulidad? ¿Esa misma necesidad de una prueba tangible? Esa necesidad de no tomar las cosas a la ligera, de no tragarte una historia porque suena bien. La duda de Tomás no era un defecto de carácter. Era una virtud. Era el deseo de no ser engañado, de no vivir una mentira. Era la voz del escéptico que hay en ti, que te dice que, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y la fe de Tomás no era ciega. Era una fe que necesitaba tocar. Y pasan 8 días. 8 días en los que tú, Tomás, estás solo con tu duda. 8 días en los que el resto de los discípulos te miran como a un extraño, como a un hombre sin fe, como a un pecador. Y en ese aislamiento, la duda se hace más pesada, más solitaria. Te preguntas si tienes razón, si te has equivocado, si has perdido a tu maestro para siempre. Pero te aferras a tu necesidad de una prueba. Y de repente, el caos. De nuevo, la escena se repite. Estás en la misma habitación con los demás, y el maestro vuelve a aparecer. Y no habla con los demás. Se dirige directamente a ti. Te mira a los ojos, y te dice, con una voz que te conoce mejor que tú mismo: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es una respuesta que no es un regaño. Es una invitación. Es una respuesta que te dice que tu duda es tan válida que es digna de ser respondida. Te está ofreciendo lo que le pediste, no porque lo necesites, sino porque lo pediste. Es una muestra de que el amor no se esconde de las preguntas difíciles. Y tú, con la mano temblorosa, te acercas a él. Y ves las cicatrices. Ves el dolor. No es un fantasma. No es una historia. Es la verdad. Es real. Y en lugar de meter tu mano, en lugar de tocarlo, tu escepticismo se rompe. Tu incredulidad se desvanece. Y en lugar de tocar, te arrodillas. Y das la confesión de fe más poderosa de todo el Nuevo Testamento. No dices que has visto a un maestro, no dices que has visto a un sanador. Dices, con una voz que ha encontrado la verdad:
Señor mío y Dios mío. Y te preguntarás, ¿por qué esa confesión es tan poderosa? Porque no vino de un milagro. No vino de una revelación. Vino de la honestidad de la duda. Vino de la búsqueda de la verdad. Vino de un hombre que se atrevió a preguntar, a exigir, a dudar. Y en su duda, encontró la fe. Y su historia nos enseña que a veces, la fe más profunda es la que tiene que luchar para nacer. La fe que se forma en el fuego de la incredulidad es una fe que no se rompe. Y aquí es donde la historia se vuelve polémica para la gente que cree en la fe ciega. Porque el maestro te dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y por un momento, parece que tu fe es menor. Pero no lo es. La historia de Tomás no es una historia de la fe que fue menos. Es una historia sobre la fe que fue real. Es una historia sobre el valor de la duda. Es un recordatorio de que la duda, en sí misma, no es pecado. Es el motor de la búsqueda. Es el motor de la honestidad. Y si te atreves a dudar, si te atreves a preguntar, a tocar, a ver, a ser honesto contigo mismo, al final, la fe que encuentres no será una fe de segunda mano. Será tuya, y tuya de verdad. Y esa es la única fe que importa. Y llegamos al final de este recorrido. Te he mostrado 12 historias, 12 espejos que la Biblia ha colocado frente a ti. Y en esos espejos, no has visto superhombres, ni héroes inquebrantables. No has visto santos. Has visto a Adán, escondido por la vergüenza. Has visto a Caín, devorado por la envidia. Has visto a Moisés, tartamudeando de miedo. Has visto a David, cegado por el poder. A Job, que se sintió abandonado. A Elías, que quiso morir. A Ruth, que lo dejó todo. A Pedro, que traicionó. Al hijo pródigo, que se sintió un fraude. Al paralítico, que había perdido la esperanza. Al joven rico, que se aferró a sus posesiones. Y a Tomás, que se atrevió a dudar. Y te pregunto, ¿qué tienen en común todas estas personas? Su fracaso, su debilidad, su profunda, innegable e ineludible humanidad. Porque la Biblia no es un manual para la fe perfecta. Es una galería de la condición humana. Es un libro que celebra a los rotos. Un libro que nos recuerda que no importa qué tan arriba estés, que tan perfecta sea tu vida, o que tan grande sea tu fe, siempre serás vulnerable. La Biblia no es un cuento para los creyentes, es una provocación para los escépticos. Te obliga a enfrentarte a una verdad incómoda, que el amor, el perdón y la gracia no son algo que te ganas. Es algo que se te da. La mayoría de la gente cree que la fe es una ausencia de duda. Pero, como viste en la historia de Tomás, la fe verdadera nace de la honestidad de la duda. Si te has preguntado alguna vez por qué sufres, porque las cosas malas le suceden a la gente buena, la historia de Job te dice que no hay una respuesta simple. Te dice que hay misterios en la vida que no puedes comprender, y que el sufrimiento, a veces, es un eco de un universo que es mucho más grande de lo que tu mente puede concebir. Y la historia de David, la del hombre que lo tenía todo y lo perdió por un momento de debilidad, no es una condena. Es un recordatorio de que el poder no te protege de tus propios demonios. Y que el verdadero poder, al final, no está en la corona, sino en la capacidad de arrodillarse, de reconocer tu error y de enfrentarte a la vergüenza con la verdad. La historia de Moisés te dice que tus mayores miedos, tu mayor inseguridad, tu tartamudez, tu pasado, no son un obstáculo para un propósito más grande. La historia de Moisés te dice que eres suficiente, no por lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Y que la ayuda que necesitas, a menudo, no es un milagro, sino una persona que camine a tu lado. La historia de Pedro te dice que por mucho que ames a alguien, eres capaz de traicionarlo. Y que la traición, a veces, es una parte de tu viaje, porque es en el dolor del arrepentimiento donde encuentras la fuerza para levantarte y volver a empezar. Y la historia del hijo pródigo. La de la vergüenza, la de la humillación, la de la derrota. Esa historia te dice que no importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan lejos hayas caído, la vergüenza no tiene la última palabra.
Y que el amor verdadero, el amor incondicional, no se gana. Se te da. Y la historia del hijo mayor, la historia de la rabia y el resentimiento, te dice que el orgullo, a veces, te aleja más del amor que el pecado. Así que, después de todo esto, ¿qué significa todo esto para ti? Que no estás solo en tu lucha. Que la Biblia no es un libro de cuentos de hadas. Es un libro de historias de personas reales, con problemas reales, con fracasos reales. Personas que se equivocaron, que dudaron, que traicionaron, que se rindieron. Y es en esa humanidad donde reside el verdadero poder de estas historias. Es un libro que te dice que lo sagrado no está en lo perfecto, está en lo roto. Lo sagrado no está en la victoria, está en la lucha. Lo sagrado no está en lo que eres, está en lo que podría ser a pesar de lo que eres. Y la pregunta final, la única que importa, no es si crees en estas historias. La pregunta final es si te atreves a verte a ti mismo en ellas. Te atreves a reconocer tu propia vergüenza, tu propia ira, tu propia duda, tu propia traición. Porque solo cuando te atrevas a ver tu propia humanidad, tu propia imperfección, podrás encontrar la única cosa que estas historias te dan, la esperanza. La esperanza de que, no importa qué tan roto estés, no importa qué tan lejos te hayas ido, siempre hay un camino de regreso a casa. Y esa esperanza no es una mentira. Es el mensaje final de este libro que, a pesar de los siglos, sigue hablándote, no como a un creyente, sino como a un ser humano. Ahora es tu turno. Después de este viaje por las historias más humanas de la Biblia, quiero escucharte. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de estas historias ha resonado más contigo? ¿Cuál de estos personajes te ha hecho sentir más identificado? Si este viaje te ha hecho cuestionar lo que creías saber, suscríbete para más exploraciones de la fe, la espiritualidad y las verdades incómodas. Si este mensaje te ha impactado, dale a me gusta y compártelo con esa persona que, como nosotros, necesita recordar que la vulnerabilidad y la duda son parte del camino.